Hermanos, hermanos, Cristo viene. Quiero saludarlo como conquistador, porque también vamos a hablar un cosas importantes del Club de Conquistadores. Pero hoy día vamos a hablar de los pioneros de nuestra iglesia del séptimo día. Espero que tengan un lindo día sábado, lo hayan disfrutado bien. Y ahora, en nuestro culto joven, en esta sección cultural, de esto vamos a hablar. Pero, ¿de qué? ¿Quiénes son nuestros pioneros? Quiero que ustedes sepan quiénes son. ¿Por qué? Porque en el mes pasado, mayo, nuestra iglesia celebró su 157 aniversario, o sea, 157 años de vida de que se conformó oficialmente. Eso fue el 21 de mayo de 1863, el 21 de mayo. Bueno, de los pioneros de nuestra iglesia, antes de nuestra iglesia, voy a hablarle de dos personas. Una es Guillermo Miller, que obviamente todos lo conocemos, él fue el promotor del movimiento millerista, pero él antes de eso, él eh, bueno, él antes de eso era un pastor evangélico, ¿ya? Metodista. Antes de eso, y él entre eso aceptó el mensaje de que Cristo venía. Y eso lo empezó a predicar. Y acarreó mucha gente a su movimiento, por eso se llamó el movimiento milerista. Entre eso estaba Jaime White, Elena de White y otros más, que también eran metodistas, ¿ya? Pero de él no fue el fundador de nuestra iglesia, pero de ahí nace. Y también quiero hablarles de esta persona, Rachel Oakes, ¿ya? Ella era bautista del séptimo día, pero ella, después del gran chasco, le habló a los adventistas que quedaban, le habló sobre la verdad del sábado. Y ese grupito también le habló, a su vez, a Joseph Bates. Después vamos a hablar quién es Joseph Bates, ¿ya? Pero, y de ahí nuestra iglesia fue aceptando el sábado, ¿ya? Pero bueno, como tal, nuestros fundadores, bueno, no fundador, no es Elena de White probablemente tal, sino hay un grupito de fundadores, son cofundadores. Está James White o Jaime White, ¿ya? Que él fue uno de los fundadores de la iglesia, fue predicador milerista, y después del gran chasco, él persistió en la fe, ¿ya? Fue editor de la revista Review and Herald, imprimió nuestro primero libro y el libro de himnos. Y bueno, él fue un un persistente predicador de la venida de Cristo y después obviamente adventista. Y también está Elena de White, que era su esposa, que en su momento cuando ellos sufrieron el gran chasco, todavía no se casaban, eso ocurrió varios años después, ¿ya? Ella nosotros creemos que es una mensajera de Dios, nuestra profeta, y que a través de ella Dios nos dio las verdades para este último tiempo. Nos iluminó acerca de las verdades que estaban en la Biblia, ¿ya? Bueno, ella tampoco no es la fundadora, es una parte principal de los fundadores, eso sí, ¿ya? Bueno, ¿qué más decirle? Ella, Elena de White, recibió más de 2000 visiones y de eso la iglesia fue creciendo, ¿ya? Fue una mujer sufrió un accidente a los 9 años de edad, pero persistió después del gran chasco del 44, de los mineristas, persistió en la verdad, en la búsqueda de la verdad, ¿ya? Después del gran chasco, un grupito pequeño, los que siguieron buscando la verdad de qué había sucedido, habían tres grupitos: los que creían que había venido Cristo espiritualmente en esa fecha, los que creían que Cristo iba a venir, pero que la fe era otra fecha, y los que creían que el evento, la fecha estaba bien, pero el evento era el erróneo. Y entre ese grupito estaba René de White, Jaime White, y de ahí nació nuestra iglesia adventista, de ese pequeño grupo, ¿ya? Que creían que era el evento. ¿Por qué le vamos a hablar de eso? De ahí le digo. Bueno, y por otro lado tenemos a otros pioneros de nuestra iglesia, John Andrew y Urias Smith, ¿ya? John Andrew fue nuestro primer ministro en el extranjero, viajó a Europa cuando ya la iglesia estaba conformada como tal, y en Francia publicó revistas en francés. El tipo, John Andrews, hablaba inglés, francés, alemán, hebreo y griego, eso me sorprendió harto. Y por el otro lado estaba Urias Smith, que fue editor de la revista Review and Herald durante 50 años, ¿ya? Él fue un pilar también de nuestros pioneros de la iglesia. Y bueno, y dato anecdótico, Urias Smith y John Andrew eran concuñados, ambos se casaron con hermanas, así que también eran muy amigos, ¿ya? Bueno,
voy a hablar de Joseph Bates. Joseph Bates era un capitán de barco que escuchó a Miller y después, después del Gran Chasco, cuando escuchó de ese grupito adventista que había escuchado de Rachel Oakes, la verdad del sábado, él la aceptó. Y él fue un enérgico en predicar acerca de eso, acerca del sábado, ¿ya? Del séptimo día como sábado, ¿ya? Y él, un pilar también de fue parte de nuestros fundadores de la iglesia adventista del séptimo día, ¿ya? Y bueno, finalmente quiero hablarles de John Byington. John Byington fue nuestro primer presidente de la conferencia general. Él fue electo en 1863, fue electo como nuestro primer presidente. ¿Ya? Hablamos de Miller, hablamos de Rachel Oakes, que antes de que naciera la iglesia fueron dieron pie y fueron la base de lo que hoy en día no somos. ¿Ya? Y obviamente nuestros fundadores son Jaime White, Elena de White, Joseph Bates, John Andrew, Uriah Smith. Y bueno, antes de terminar, perdón que vaya para atrás de nuevo, quiero hablar de una persona que se me estaba olvidando. Hiram Dempson, o Hiram Dempson. Él era un predicador milerista que más tarde fue ordenado, se convirtió al adventismo, fue ordenado como ministro adventista del séptimo día. Y él, después del chasco, estudió qué pasó, qué sucedió. Y a través de él fue uno de los pioneros que promovió nuestra creencia de la obra de Cristo en el santuario celestial. Para que ustedes sepan que no todo fue por el White, sino también aquí tenemos grandes pioneros. Hiram Edson. Bueno, vuelvo a John Byington, que fue nuestro primer presidente, electo en 1863. Y de ahí la iglesia quedó conformada como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy día cumple ya 157 años. Y dentro de eso hay varios departamentos, como los conquistadores, que en septiembre vamos a cumplir 70 años de funcionamiento. Así que tenemos historia y no olvidarnos, es importante eso, no olvidar nuestra historia, nuestras raíces, nuestros pioneros que lucharon y se esforzaron y contra las adversidades, contra falta de dinero, contra muchas cosas, pero ellos persistieron en la fe. Así que nosotros no nos desanimemos por quizá una pandemia, por situaciones, sino que pensemos en que en momentos mucho más difíciles estos pioneros lograron grandes cosas, así que nosotros también podemos lograr grandes cosas. Eso es nuestro pensamiento, así que espero que se queden con eso y que disfruten nuestro culto joven. Maranata, esto viene.